Y le vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento al secretario de Gobierno, ¿no? Secretario de Gabinete de la Presidencia de Ecuador, el señor Juan Sebastián Roldán, que muy atentamente ha atendido nuestra llamada para poder conversar con él sobre la situación de la hermana República del Ecuador, a la cual le tenemos un cariño muy especial. Señor Roldán, muy buenas tardes. Estamos, no te vas a ver. Señor Roldán, señor Roldán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. No escucho nada. ¿Me escuchan, por favor? A ver, señor director, por favor. Sí. Señor Roldán, ¿me escucha? Sí. A ver, por favor. Bueno, como hemos estado viendo, mientras quedamos bien ahí con la conexión. Y también agradecer a WQ Radio que está retransmitiendo nuestra señal en la ciudad de Guayaquil. Por favor, si me pueden confirmar si ya estamos. Sí, a ver. Bueno, como les decía, vamos a hablar hoy día sobre la situación de Ecuador. Lamentablemente, vimos casos que se han replicado acá en el Perú, ¿no? Ecuador nos dio la primera alerta de lo impactante que era este virus en el efecto que tenía en las ciudades. Ha reflejado las carencias que tenemos en nuestros países, ¿no? Carencias de salud, carencias en infraestructura, ¿no? En agua, saneamiento. Y la realidad de Ecuador no es nada distinta a la realidad que estamos viviendo en el Perú. Por eso la importancia por el cariño que le tenemos a la República de Ecuador y también la importancia porque son las mismas realidades las que vivimos. Ahora sí vamos a enlazar con el secretario de Gabinete de la Presidencia de la República de Ecuador, el señor Juan Sebastián Roldán. ¿Cómo está, señor Roldán? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias a usted por darme la oportunidad de hablar con el hermano pueblo peruano. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, la primera pregunta, señor Roldán, es ¿cómo evalúa usted la forma en que los gobiernos de nuestra región, especialmente de los países andinos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, han enfrentado esta pandemia? Miguel, lo primero que hay que decir es que esta es una pandemia que ha golpeado muy fuertemente al mundo entero. Los países más poderosos en términos de sistemas de salud, en términos de economía real, presupuestaria, lo ha golpeado de una forma que nadie se habría imaginado. Si yo a usted le decía, o cualquier persona que hoy día nos escucha, le decía hace 4 meses lo que hoy día está sucediendo, habría parecido imposible de creer. Estados Unidos y Nueva York asolada por las muertes que se han visto en televisión, Madrid cerrada 6 semanas con unos niveles de mortandad que muchos países ventajosamente no hemos vivido, Roma, Beijing, China en general. Es decir, por supuesto que este ha sido un problema muy serio para el mundo, para los países más grandes del mundo y por supuesto que nos ha golpeado muy fuertemente también a los países latinoamericanos que en distintos grados y de distintas maneras hemos intentado enfrentar este gravísimo problema de la mejor manera posible. Correcto. La situación económica de Ecuador, creo que en este momento las reservas internacionales estarán por 3.400 millones, ¿es así? ¿Me corrige, secretario? Así es. En el Ecuador, al contrario de Perú y de Colombia, que han tenido una política fiscal austera, lamentablemente tuvimos 10 años del gobierno de Rafael Correa y ese presidente creía que no había que tener ahorros, por tal razón dejó la situación de la reserva y sobre todo de los ahorros para el país en menos de 2.000 millones de dólares en las cuentas. Correcto. Entonces, pero la meta de su gestión es que Ecuador pueda llegar a 5.000 millones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a desarrollar un plan de reactivación económica? ¿Cómo ustedes están pensando, ya que han empezado con un plan de desescalamiento, a reactivar la economía ecuatoriana en este momento, si es que no cuentan con los recursos económicos para hacerlo? Y la principal industria que ustedes tienen, que es la petrolera, está sufriendo una crisis internacional tremenda. Lo primero es que nosotros tenemos que volver a trabajar, siempre bajo los criterios de permanecer y cuidar la salud. Nuestros países en Latinoamérica y Ecuador en particular, voy a hablar de mi país particularmente, necesita volver a trabajar porque los ecuatorianos vivimos de nuestro trabajo. Más del 60% de la población
vive en el subempleo y por tal razón buena parte de los ecuatorianos viven del día. Ya durante 6 semanas hemos respetado con mucha fuerza y en la mayoría de las ciudades estrictamente el aislamiento. Hoy corresponde, con todos los cuidados del caso, volver a trabajar en primer lugar. En segundo lugar, nosotros estamos creando un fondo para generación de créditos que viene dinero de fuera, de los multilaterales, aporte del Estado y además un aporte que le estamos pidiendo a las 1.200 empresas más grandes del país, aquellas que ganaron hace 1 año y medio más de $1 millón, un aporte del 5%, para así llegar a un fondo de $1.500 millones que con agilidad en el próximo mes entregue estos $1.500 millones a más de 30.000 empresas, de tal manera que éstas puedan sobrellevar el gran golpe que acaban de tener. Y en tercer lugar, nosotros hemos postergado el pago de impuestos. Estamos discutiendo cómo los precios que están en manos del Estado pueden reducirse y así poder generar un alivio a una situación de caja en la microeconomía bastante golpeada por la paralización del país. Ok, correcto. Acá en el Perú hemos creado un plan de reactivación. El Perú está aportando 12% de su PBI para la reactivación económica, $10.000 millones de créditos blandos para las empresas. Usted me habla de un impuesto solidario, un impuesto voluntario, por así decirlo, de las empresas. Una contribución voluntaria. Sí. ¿Por qué no la reactivación, secretario? ¿Por qué el impuesto? Por supuesto que la reactivación, solamente que esto es un componente de la reactivación. Nosotros lamentablemente no tuvimos gobiernos como los peruanos que cuidaron tener un ahorro y un fondo del que echar mano para poder poner $10.000 millones en la economía. Nosotros como ecuatorianos lamentablemente no vivimos de esa situación y hoy día corresponde ponerle dinero a la economía, como lo vamos a hacer es desde el Estado, desde los que más tienen y desde los multilaterales para poder ayudar a las empresas pequeñas y medianas. Correcto. Con respecto a la población vulnerable, el Ecuador, igual que el Perú, tenemos una gran población que vive al día, que no aguanta cuarentenas, que no le llegan las canastas, que no le llegan los bonos. ¿Qué plan empleó su gobierno para poder atender a los más vulnerables? Nosotros tenemos 2 planes de apoyo muy fuerte a la gente más pobre. El primero es un bono, un desembolso económico de entre $50 y $100 a las personas más pobres en el registro social. 1 millón de familias reciben ese bono. Y hemos incrementado un nuevo bono que se llama bono de contingencia familiar, que va a llegar también a 1 millón de familias más de $60, con lo que cubrimos 2 millones de familias que al menos tienen un apoyo mensual entre 50 y $100. Y luego vamos a entregar 3.400.000 canastas en el transcurso de 4 semanas, canastas que permiten a las personas sobrellevar la situación durante 2 semanas, y eso nos permitirá llevar al menos a 8 millones de familias, lo que nos permite asegurar que la gente más pobre y la gente en la situación de clase media baja pueden contar con un apoyo en esta difícil situación. Correcto. Con respecto al manejo de la crisis, se da la crisis el 29 de febrero, ustedes tienen el primer caso, ¿no? Y se sorprenden, a todos nos han sorprendido, a toda América Latina le ha sorprendido, a pesar de que ya venía esta ola europea y había un gran flujo de ecuatorianos residentes en España, sabían que esto también podía llegar, pero la realidad es que esto ha reflejado todas las carencias sanitarias en nuestros países, tanto en el Perú como en Ecuador, ¿no? A partir de ahí, ¿qué medidas, por ejemplo, cuáles fueron las compras efectivas que tuvo su gobierno en implementos médicos para atender la emergencia? Miguel, nosotros destinamos $465 millones a la emergencia solamente en temas de salud. Eso significa que incrementamos el 15% del gasto en salud solamente para esta situación. El vicepresidente de la República y yo soy el secretario general del gabinete, lo que en otros países hace un jefe de gabinete. Recorrimos más de 30 hospitales, primero visitando la bodega del hospital para asegurarnos de que los médicos y el personal de salud cuenten con toda la protección necesaria, mascarillas, lentes, trajes de seguridad, para que las personas que nos protegen puedan ser protegidas. Fue la primera prioridad que tuvimos. Y luego, por supuesto, revisar que los medicamentos funcionen. Teníamos un problema estructural, y es que lamentablemente también el gobierno anterior autorizó a que los 700 hospitales hagan compras por separado. Por tal razón, o por un lado no habían los insumos, o por otro lado había cabida para que compren los insumos con sobreprecio. Lo que acabamos de hacer, el presidente de la República, Lenín Moreno, lo anunció para ponerlo en práctica esta misma semana, es una compra unificada para que el 80% de los medicamentos e insumos más importantes
tengan una economía de escala, se compren más barato y además tengan una veeduría pública para asegurar, primero, que los hospitales tengan provisión y segundo, que los precios sean los mejores posibles para que no se den, ojalá, en el futuro ningún acto de corrupción. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de Ecuador en este momento? El Perú está teniendo muchísimos problemas para la compra de medicamentos, test, equipamiento médico, respiradores, debido a la alta demanda internacional. ¿Cuál es la situación de Ecuador en este momento para las compras internacionales? La situación de Perú es la misma situación que la de Ecuador, que la de Estados Unidos y que la de España. Nosotros hemos tenido que incautar mascarillas cuyos propietarios especulaban para vender más caras. Hemos tenido que salir al mercado internacional para tratar de buscar las mejores condiciones para comprar respiradores, trajes, visores, medicamentos que nos ayuden para las personas del coronavirus. Y ahí creo que merece la pena repensar si es que la unión de nuestros países no podría haber hecho una mejor gestión. Es decir, somos países hermanos, somos países cercanos, tenemos muy buena relación como gobierno y creo que nos tiene que quedar como lección el que los gobiernos deberíamos juntarnos para hacer un solo paquete de compra que nos permitiría competir con más certeza y más efectividad. Lamentablemente lo hemos hecho cada uno en la mejor circunstancia que ha podido y hemos vivido las carencias que el mundo entero vive. Ustedes han visto los titulares del New York Times, del País de España, de El Clarín de Argentina, en el que hay reclamos a estos grandes países de los médicos de que no hay mascarillas, de que no hay protección, porque lo estamos viviendo todos y porque lamentablemente esta gravísima situación nos cogió a todos por sorpresa. Así es. Bueno, ojalá en lugar de cerrar fronteras hubiéramos unido más bien a nuestros pueblos, la provincia del Oro con la región Tumbes o la región Piura para poder atendernos y darnos la mano inmediatamente, ¿no? Pero lamentablemente nuestras dos zonas, nuestras dos regiones adolecían también en ese momento de infraestructura. Señor Roldán, con respecto al tema de los fallecidos, de un día para otro se ha reconocido un número de fallecidos mayor. ¿Me puede explicar cómo se pasa en un crecimiento de 1000%, de 1500% de fallecidos en la contabilidad en los casos de Ecuador? Es. Lo que usted dice es así. El Ecuador comenzó testeando alrededor de 350 pruebas al día. De pronto, en 3 semanas, con un trabajo arduo del Ministerio de Salud, logramos llegar a 4000 pruebas al día. Es decir, es una de las cifras más grandes de toda la región. Como usted sabrá, no sé cuál es la cifra específica del Perú, pero nosotros 9000 hemos diarios, llegado a la posibilidad... ¿Perdón? 9000 diarios. Nosotros estamos testeando 4000 y tenemos la posibilidad de llegar hasta 16000. Sin embargo, para poder llevar adelante el registro de ellos, entre que fuimos migrando de los 400 a los 4000, el registro fue teniendo una paralización para asegurar la certeza de los positivos, porque aquí lo que tenemos que tener la certeza es que no haya de ninguna forma falsos negativos, de tal manera que las personas puedan salir a contagiar. Y eso hizo que de un día al otro, cuando se sumaron todos, nosotros sumemos con total transparencia los datos. Aquí quisiera hacer una puntualización más. La Organización Mundial de la Salud a nosotros nos pide que las únicas personas que se sumen como contagiados o como fallecidos, y allá voy en este momento, sean las personas que han sido testeadas por coronavirus. Nosotros como país hemos decidido abrir los registros del registro civil, es quien computa quienes nacen y quienes mueren en el Ecuador y que nos dé recortes quincenales, porque hay mucha gente que ha muerto sin testearse y lo que queremos es que los ecuatorianos cuenten con toda la información a la mano para que más allá de lo dolorosa que sea la situación, nosotros no solamente sigamos los criterios de la Organización Mundial de la Salud, sino que tengamos criterios propios para saber cómo está evolucionando la enfermedad y cuántas son las personas que presuntamente han muerto por el grave problema del coronavirus. Correcto. Otro tema que vimos que se ha notado a nivel internacional es un nivel de descoordinación con los gobiernos locales. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, salió tomando algunas decisiones, inclusive yendo en contra de las decisiones que tomaba el gobierno central. ¿Por qué esta desarticulación entre gobiernos locales y gobierno central, señor secretario? Miguel, esta ha sido una situación que nos ha cogido, como dije hace un momento, a todos por sorpresa. Nosotros vivimos una situación en Guayaquil muy grave. Quisiera comentarle, y mientras tanto también le muestro en la cámara, cuál ha sido la situación, por ejemplo, de fallecidos. En Guayaquil tuvimos un disparo muy fuerte porque mucha gente que vino de viajes desde España e Italia, muchos migrantes nuestros viven en esos países, vinieron, no guardaron la cuarentena obligatoria, salieron y contagiaron a centenas, miles, decenas de miles de personas. Correcto. Nosotros vivimos una situación muy difícil con fallecidos
y el número normal de fallecidos en la ciudad de Guayaquil normalmente es de entre 50 y 70 fallecidos. Llegamos a tener el día 4 de abril 727. Usted entenderá que si se multiplica por 10 del número de fallecidos, tuvimos el problema de personas que no eran recogidas de sus casas, hubo la creencia en sus casas, hubo la creencia popular de que los cadáveres podían contagiar y por tal razón tuvimos que armar un grupo de tarea de la Policía Nacional, los militares, para ir a recoger esos cuerpos y enterrarlos. La alcaldesa de Guayaquil tomó ciertas decisiones que sí aparecieron lejanas a las posiciones del gobierno y nosotros como gobierno lo que hemos dicho es que nos imaginamos que ella buscaba lo mejor para su ciudad como nosotros buscamos lo mejor para nuestro país. Hoy no corresponde una rencilla política, hoy lo que corresponde es salvar vidas y salvar la economía, que es en lo que estamos concentrados. Así es, lo más importante hoy que la política es la salud de todos los ciudadanos, de todos los ecuatorianos y que podamos volver a esta normalidad diferente, ¿no? Que vamos a vivir con distanciamiento social, protegiéndonos, pero sobre todo que salgamos a trabajar. Y quería hacer una última pregunta ahí con nuestra corresponsal en Ecuador. Lency, ¿estás ahí, por favor? Sí, Miguel. Por favor, si podemos hacer una última pregunta con el secretario, por favor. Lency. Señor secretario, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablemos de la corrupción en medio de esta emergencia sanitaria. Existen sobreprecios en la compra de mascarillas, insumos médicos, también en fundas para cadáveres y kits alimenticios. Usted más o menos le estaba detallando hace un momento. Y sí, efectivamente, esto ya estaría en manos de la Fiscalía, estaría en manos también de la propia Contraloría, pero desde este gobierno, ¿por qué no se actuó con anticipación? Esa es la interrogante, para que esto tan desagradable que nos hace ver como carentes prácticamente de empatía, de solidaridad en estos momentos que estamos atravesando, para que esto de aquí no vuelva a ocurrir. ¿Por qué no se actuó con anticipación? Lency, lo primero que debo decirle, no tengo el gusto de conocerla, me alegro que sea corresponsal de un medio internacional. Lo primero que debo decirles es que nosotros encontramos el problema en la compra de 700 instituciones. Darle seguimiento a 700 instituciones es prácticamente imposible como gobierno, como Contraloría, como Fiscalía. Sin embargo, cuando nosotros conocimos las denuncias, no solamente es que dimos todas las facilidades para que esto se investigue y se lleve a las personas a la cárcel de ser necesario, sino que además tomamos nosotros una decisión estructural y es llevar a una compra unificada para no dejar esto boteando, que no sea un problema que luego vuelva de nuevo a estar como tierra debajo de la alfombra. Y en segundo lugar, el control se da cuando el problema se presenta. Lamentablemente nosotros no podemos garantizar que todo el mundo actúe de la forma correcta y honesta como esperamos. La corrupción existe en el Ecuador, existe en el mundo entero. Ustedes han visto que esto es un problema del mundo entero. Los compañeros y hermanos peruanos lo han vivido en carne propia. De lo que se trata es cómo enfrentamos esa corrupción. Y nosotros lo hemos hecho con toda la frontalidad, la fuerza. Como ustedes bien saben, una ministra de Estado ha sido separada del gobierno por un presunto acto de corrupción. El presidente del Directorio de la Seguridad Social renunció por una preocupación al respecto en el tema de sobreprecios, y en esto el presidente de la República, Lenín Moreno, es claro: no vamos a tolerar, y él no va a tolerar, no lo ha hecho desde un inicio, ningún acto de corrupción, y nosotros para eso, el trabajo fundamental de nuestro gobierno fue en los primeros años tener entes de control independientes, tener libertad de expresión. Usted, Lency, recordará, hace pocos años en el Ecuador los periodistas eran perseguidos, apresados, enjuiciados, casi diezmados de su dinero por atacar al poder. En este gobierno el presidente de la República ha devuelto la libertad de expresión, ha devuelto la independencia de poderes, y eso permite que si es que hay corrupción, haya quienes lo denuncien como medios de comunicación y quienes lo castiguen como poderes del Estado. Ok, yo le agradezco mucho, señor Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia de Ecuador. A usted, Miguel, muy amable, Lency, muchas gracias, muy amables por la entrevista. Gracias. El mayor de los éxitos para el pueblo ecuatoriano.